Bueno, bienvenidos a un tema más de este curso de sensores navales. Hoy vamos a hablar del tema de la compresión de pulsos en los radares pulsados. Este es el índice que voy a seguir. Primero hablaré de la motivación que nos lleva al uso de la compresión de pulsos. Haré una pequeña introducción sobre cuál es la problemática de la compresión de pulsos y hablaré de la generación de las distintas formas de onda que podemos emplear. Luego, en concreto, ya vamos a hablar de técnicas de compresión de distintos tipos. Bien, como todos sabemos, la energía de un pulso transmitido en un radar pulsado es proporcional a la potencia de pico del radar y a la duración del pulso transmitido, ¿vale? El alcance depende, por tanto, de la energía del pulso. Es decir, si cogemos la ecuación de alcance radar más básica que hay, podemos separar la potencia transmitida y el inverso del ancho de banda, que sería la duración del pulso, ¿vale?, en un radar convencional de pulsos rectangulares, y al final tenemos ese producto de potencia transmitida, potencia de pico, por duración del pulso, ¿vale? Esto es precisamente la energía del pulso. Por tanto, se ve claramente en esa ecuación que cuando la energía es mayor, pues el alcance máximo del radar aumenta, ¿vale? Luego tenemos dos posibilidades para conseguir aumentar esa energía del pulso. Por un lado, aumentar la potencia de pico, lo cual no es más que un problema tecnológico o un problema de estado del arte, ¿vale? Es decir, no podemos tener pulsos muy potentes porque estamos un poco limitados tecnológicamente, digamos, a los tipos de transmisor que utilizamos. Y la otra opción sería aumentar tau. El problema es que aumentar el ancho del pulso nos hace perder en resolución en distancia, porque ya vimos que la resolución en distancia es C por tau partido por 2, ¿vale? Si nosotros aumentamos tau, perdemos resolución en distancia, o perdemos esa capacidad que tiene el radar de discriminar dos blancos muy próximos en distancia. Bien, las técnicas de compresión de pulsos lo que consiguen precisamente es independizar el alcance del radar, este alcance que conseguíamos por energía del pulso, y la resolución del radar, ¿vale? Vemos que estos dos conceptos en la transparencia anterior estaban muy ligados y en este caso lo que conseguimos es independizarlos totalmente. La idea, por tanto, es emitir un pulso de duración muy larga o muy grande, que tenga mucha energía y, por tanto, nos permita conseguir alcances grandes. Este pulso tiene unas características especiales que nos va a permitir comprimirlo temporalmente en recepción hasta que tenga un ancho tau sub 0 determinado. De esta forma, la resolución en distancia depende de tau sub 0 y no depende de la duración del pulso tau transmitido. Bien, esta técnica lo que nos permite es, por tanto, separar el ancho de banda del pulso del ancho de banda de la señal transmitida, ¿vale? Van a ser dos cosas distintas. Definimos aquí, por tanto, el producto tiempo por ancho de banda, también conocido como ganancia de compresión, como tau, que es la duración del pulso, por B, que es el ancho de banda del pulso comprimido, ¿vale? O el ancho de banda de la señal transmitida. En pulsos rectangulares, puesto que tau es el inverso, puesto que el ancho de banda es el inverso de la duración del pulso, se va a cumplir que tau por el ancho de banda es igual a 1, con lo cual, aquí no se obtiene ninguna ventaja de la compresión, pero en general lo que vamos a buscar es pulsos, entrecomillado en el sentido de que son unos pulsos especiales, que nos permitan que la ganancia de compresión sea mayor que 1, incluso mucho mayor que 1. Bien, ¿y cómo vamos a conseguir esta característica de compresión? Bueno, la clave es que un pulso largo puede tener el mismo ancho de banda que un pulso corto,
si ese pulso largo se modula en frecuencia o en fase, ¿vale? Es decir, haciendo una especie de modulación intrapulso, dentro del pulso, vamos a conseguir incrementar el ancho de banda de ese pulso. La generación del pulso puede hacerse de forma pasiva, partiendo de un pulso estrecho en transmisión, que se ensancha y se emite ya ancho. Y luego en recepción se comprime. La otra opción es partir de un pulso ancho, que ya se emite directamente y en recepción se comprime, ¿vale? Este es el método más habitual porque nos permite ir al límite tecnológico de la potencia transmitida para ese pulso largo. Bien, la clave de la compresión de pulsos dentro de un esquema o de un diagrama de un radar son esas dos cajas que están ahí mostradas en color rojo. Por un lado tenemos en el transmisor un generador de forma de onda, que lo que va a permitir es generar esa nueva onda especial, y por otro lado en recepción, después del amplificador de frecuencia intermedia, vamos a tener un nuevo elemento que es el filtro de compresión de pulsos, que es el que se va a dedicar precisamente a comprimir ese pulso largo que tenemos a la entrada de la cadena de recepción. Bien, dentro de las técnicas posibles o de las formas de onda posibles tenemos dos tipos. Una es la forma de onda LFM o Linear Frequency Modulation, es decir, un chirp clásico, una rampa triangular de frecuencia que permite conseguir una ganancia de compresión grande. Bien, esta forma de onda puede conseguirse de manera analógica como se hacía tradicionalmente o bien en la actualidad con sintetizadores de frecuencia que permiten generar esta forma de onda de forma discreta. También encontramos las técnicas de compresión digitales, ¿vale? Estas técnicas tienen una ganancia de compresión también grande, pero que está limitada respecto a LFM. En el caso de LFM, pues prácticamente, o en teoría, podría conseguir anchos de banda ilimitados, ¿vale? Las técnicas digitales están limitadas en cuanto a la compresión, al nivel de compresión que yo puedo obtener y también en cuanto a su ancho de banda. El funcionamiento es el siguiente: cogemos un pulso largo, lo dividimos en ranuras de tiempo iguales y dentro de cada una de esas ranuras pues transmitimos una secuencia de señales senoidales de distinta fase o de distinta frecuencia. Esto da lugar a diversos modos o diversos tipos de codificación. Las más importantes son las que tienen ahí delante. Por un lado, la codificación bifásica o binaria, que utiliza dos fases distintas, son los conocidos códigos bifásicos, y entre ellos encontramos los códigos de Barker como unos códigos pues bastante, o los más óptimos dentro de esta familia. También tenemos la codificación polifásica, y dentro de toda esta familia de codificaciones polifásicas tenemos los códigos de Frank y la codificación frecuencial con los códigos de Costas. Por último, tenemos también la posibilidad de utilizar códigos pseudoaleatorios. Bien, en esta transparencia podemos ver el producto tiempo-ancho de banda para cada una de estas señales de las que hemos hablado y también su ocupación o su uso de ancho de banda. En primer lugar, tendríamos el pulso rectangular convencional, que tiene un ancho de banda de 1 partido por tau, y como ya hemos visto, el producto tiempo-ancho de banda sería igual a 1. Por otro lado, me voy a la derecha de la transparencia, tenemos la onda LFM, que es una rampa de frecuencias que varía, en este caso, pues entre dos frecuencias extremo, que serían la frecuencia F1, la frecuencia inicial, y la frecuencia F2, frecuencia final. El ancho de banda, obviamente, es la diferencia entre ambas frecuencias, es decir, F2 menos F1,
y el producto tiempo por ancho de banda, es decir, la ganancia de compresión, en este caso sería tau, que es la duración del pulso, por esta B que hemos definido. Bien, el funcionamiento de este tipo de rampa es muy parecida a la que vimos en el tema de radar de onda continua, que utiliza modulación triangular, ¿vale? En este caso, a la entrada del filtro compresor tenemos un pulso o un eco que se parece mucho a la señal transmitida, ¿vale? Tendrá ese aspecto que tiene la imagen de la izquierda, y al pasar por el filtro compresor, que en realidad no es más que un filtro adaptado, a la salida del filtro adaptado vamos a tener un pico, o un máximo de amplitud en el instante de máxima correlación, ¿vale? Este filtro es el mejor posible para este tipo de onda que hemos definido. Bien, vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo usaríamos esta compresión de pulsos mediante LFM. En este caso tenemos un pulso de 100 microsegundos de duración que se transmite con una excursión de frecuencia, es decir, con una diferencia entre la frecuencia máxima y la frecuencia mínima, o lo que es lo mismo, el ancho de banda de la señal de 1 MHz. La forma de onda sería la que tienen en pantalla. A la izquierda tenemos la señal temporal, que vemos cómo va disminuyendo su periodo a medida que va aumentando la frecuencia, y a la derecha tenemos la rampa en frecuencia que se produce, que va desde 0 a 1 MHz. La ganancia de compresión se calcula como el producto de tiempo por ancho de banda, es decir, tau por B, que en este caso vale 100, es un valor adimensional que vemos que es bastante mayor que 1, y por tanto esto nos va a proporcionar en este caso una ganancia adicional en la ecuación de alcance radar de unos 20 dB. La clave de todo esto es que si observamos con compresión de pulsos, la resolución vale C partido por 2B, que es el ancho de banda de la señal. En este caso tendríamos una resolución de 150 metros, y sin compresión, es decir, con el radar tradicional de pulsos rectangulares, tendríamos C por tau partido por 2, 15 kilómetros. Luego ya vemos aquí la mejora sustancial que tenemos en cuanto a resolución en distancia. Bien, a la pregunta de cuántos pulsos sin compresión equivaldría a este sistema, pues puesto que un pulso equivalente sin compresión tiene un ancho de banda de 1 MHz, el inverso de 1 MHz es 1 microsegundo, por tanto tendríamos que transmitir 100 pulsos de 1 microsegundo para conseguir la misma potencia media que la señal comprimida. Si este sistema transmite con una potencia pico de 50 kilovatios, si el sistema se comporta como si transmitiera 100 pulsos, digamos, de los normales, en un sistema sin compresión, para poder igualar esos 50 kilovatios de potencia de pico, necesitaríamos 50 kilovatios por 100, es decir, 5 megavatios de potencia de pico, ¿vale? Luego vemos que los pulsos comprimidos son más energéticos, digamos, que los pulsos convencionales. Bien, ¿y qué inconvenientes tiene la modulación LFM o la compresión de pulsos LFM? Bueno, si vemos en esta imagen de la derecha, podemos observar una señal LFM que tiene un ancho de banda de 5 MHz y una duración de 50 microsegundos, ¿vale? Vemos que el pulso comprimido, a la salida del compresor de pulsos, concentra toda su energía en una pequeña porción de tiempo, ¿vale? En concreto 200 nanosegundos, pero vemos que también existe energía fuera de esa región en forma de lóbulos laterales que incluso llegan a tener un nivel de menos 13 dB por debajo del valor de
del valor máximo de esa energía de pulso, ¿vale? El problema que genera este tipo de lóbulos laterales es que puede dar lugar a falsas detecciones, ¿vale? O a falsas alarmas. Es decir, incrementa la probabilidad de falsa alarma y por tanto disminuye también la probabilidad de detección. Existe una técnica para solucionar este problema, que es enventanar esta señal en el tiempo con alguno de los múltiples tipos de ventanas que hay, que consiguen reducir los lóbulos laterales, ¿vale? Por ejemplo, el hecho de aplicar una ventana de tipo Hamming, como podemos ver en la imagen inferior, pues reduce esos lóbulos laterales a menos 40 dB, mejorando por tanto esa influencia que tenían los lóbulos en la probabilidad de falsa alarma. Bien, aquí vemos un poco la explicación de esto que hemos hablado. Si nosotros en la imagen de la izquierda, fijamos el umbral de detección a menos 20 dB, vemos que además de detectarse el blanco, se van a detectar falsos blancos que corresponden con los máximos de esos lóbulos laterales. Una vez enventanada la señal, conseguimos reducir esos lóbulos laterales y por tanto lo único que se detecta es el blanco. Bien, en el caso de modulaciones que emplean codificación de fase, lo que vamos a hacer es dividir ese pulso en n subpulsos que tengan una duración de t-chip segundos, ¿vale? Ojo que este t-chip no tiene que ver con el t-chip que utilizábamos en la modulación LFM, ¿vale? Bien, dentro de cada uno de estos n subpulsos lo que vamos a conseguir es insertar una señal senoidal que tenga dos posibles fases, ¿vale? O 0 o pi radianes, ¿vale? Bien, a la salida del filtro de compresión lo que tenemos es un pulso más ancho, ¿vale? Que t-chip, y con una potencia n veces la del pulso sin comprimir. La ganancia de compresión en este tipo de modulaciones va a ser siempre menor o igual que el número de chips que nosotros utilicemos. El ancho de banda es 1 partido por t-chip y la ganancia de compresión, como hemos visto, tiempo por ancho de banda sería tau partido por t-chip. Bien, dentro de las muchas combinaciones que hay posibles de cambios de fase, existen los famosos códigos Barker, que son una serie de códigos bifásicos o binarios con unas determinadas características. Bien, la limitación de estos códigos es que solo hay 7 códigos posibles y el más largo de ellos tiene 13 bits de longitud, ¿vale? Una de las ventajas de los códigos Barker es que el nivel de lóbulos laterales permanece constante para todos los lóbulos, ¿vale? Vamos a verlo en esta transparencia. Tenemos un pico de autocorrelación justo en el centro del pulso y luego los lóbulos laterales siempre tienen el mismo nivel, que además está perfectamente estudiado, ¿vale? El problema que tienen estos códigos Barker es que la ganancia de compresión es baja respecto a los códigos LFM. Aquí podemos ver el ejemplo de un código Barker de 7 bits, ¿vale? La salida del compresor de pulsos sería la imagen superior derecha, donde vemos que todos los lóbulos tienen el mismo nivel, ¿vale? Y si comparamos esta respuesta con la respuesta de una señal LFM, donde teníamos lóbulos laterales de distintos niveles, bueno, veíamos que podíamos solucionar estos lóbulos laterales en el caso de LFM enventanando la señal. Los códigos Frank son otro tipo de códigos de fase, pero en este caso son códigos polifásicos, ¿vale? Donde tenemos un conjunto finito de fases
que pueden tomar esas distintas senoides que forman parte del pulso, ¿vale? Bien, los códigos Frank también están perfectamente calculados. Hay una secuencia de códigos óptima para este tipo de forma de onda, y como ventaja pues producen menos lóbulos secundarios que los códigos Barker. Por último tenemos los famosos códigos de Costas, que muchos autores no lo consideran una técnica de compresión de pulsos, que consiste en dividir todo el pulso en n subpulsos, y en cada uno de esos n subpulsos transmitir una senoide con una frecuencia distinta, ¿vale? Bien, Costas lo que dijo es que hay una secuencia concreta que obtiene unas características pues óptimas de esta señal, ¿no? La secuencia es la siguiente: cuando transmitimos el primer subpulso, transmitiríamos la frecuencia F5, en el siguiente subpulso la 2, en el siguiente la frecuencia 3, en el siguiente la frecuencia 7, y así sucesivamente. Vamos dando saltos de frecuencia con la secuencia esta que hay indicada por los pulsos rojos. Si, por ejemplo, usásemos una especie de LFM, ¿vale?, una rampa de frecuencias, pues se correspondería con la secuencia indicada en azul. Bien, y por último vamos a recapitular las ventajas y desventajas de los sistemas de compresión de pulsos. Por un lado, estos sistemas mejoran las prestaciones del sistema en cuanto a que reducen la resolución en distancia y aumentan el alcance máximo del sistema, precisamente porque incrementan la energía del pulso. Obviamente son sistemas más complejos, con lo cual los equipos radar pues, se complican un poco. Bien, otro problema es que empeora el alcance mínimo del sistema. El alcance mínimo del sistema venía determinado por la longitud del pulso. Puesto que aquí estamos usando pulsos más largos, pues evidentemente la ventana ciega, o la ventana durante la cual el radar no puede recibir porque está transmitiendo, pues se alarga un poco en distancia. También pueden aparecer falsos blancos debido precisamente a los lóbulos laterales de la respuesta de esta forma de onda, aunque ya habíamos visto que con el enventanado podíamos solventarlo parcialmente. Estas formas de onda de compresión también mejoran la inmunidad al jamming, puesto que son formas de onda más complejas que permiten que la señal sea más robusta frente a perturbaciones externas. Y también, y especialmente en los códigos polifásicos, por ejemplo, o en las secuencias pseudoaleatorias que no hemos visto, dificultamos la posibilidad de que nuestro radar sea detectado o sea reconocido por el enemigo.